Solución de triángulos caso ambiguo. Cuando estás resolviendo un triángulo, hay un caso muy particular que es cuando te dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. A este le llamamos caso ambiguo por la razón de que no existe una sola posibilidad. Puede ser que por los datos que te den no existe el triángulo, puede ser que exista un triángulo, o bien puede ser que sean dos los triángulos posibles. En este video vamos a ver cada una de estas posibilidades y el por qué se presentan. Vámonos con los ejemplos. Ejemplo 1. Aquí tienes los datos en pantalla. Este triángulo no está en proporción, así es que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con estos datos. Para el caso ambiguo se puede aplicar la ley de senos. Con la ley de senos vamos a determinar el valor de un ángulo. En este caso, el valor del ángulo C. Aquí sustituimos ya la ley de senos, vamos a despejar el seno de C y finalmente queremos dejar el ángulo C solo, así es que pasa como seno inverso. De lo demás se encarga la calculadora y si tú introduces estos datos a la calculadora te vas a dar cuenta que te da error. Y esto ocurre porque estos datos simplemente no pueden formar un triángulo. Entonces tu conclusión va a ser simplemente que no existe el triángulo. Si este triángulo lo viéramos en proporción para darnos cuenta por qué es que no existe, veríamos una cosa como la siguiente. Este lado está demasiado pequeño de tal forma que no se puede cerrar el triángulo, así es que nuestra conclusión es bastante válida. Vámonos con un ejemplo 2. Es bastante parecido al ejemplo anterior, solo que ahora este lado mide 5. De nueva cuenta empezamos empleando la ley de senos, hacemos el despeje y dejamos el ángulo solo empleando seno inverso. Si esto lo introduces a la calculadora te darás cuenta que este ángulo sí existe. Muy bien, como sí existe, vamos entonces a ver la posibilidad de un segundo triángulo. ¿Cómo le vas a hacer para poder construir tu segundo triángulo? Lo primero que vas a hacer es, de manera independiente, vas a pasar los datos originales a tu segundo triángulo. El 60, 10 y 9 están aquí en mi segundo triángulo. Este dato que ya calculé, el ángulo B, en este caso es el ángulo B que nos dio 74, lo vamos a emplear para calcular su correspondiente ángulo B de nuestro segundo triángulo. Y esto siempre se va a realizar con el ángulo suplementario, es decir, a 180 grados le vas a restar este ángulo que acabamos de obtener y nos dará nuestro correspondiente ángulo B2. Siempre va a ser el suplementario, ¿ok? De aquí en adelante se va a trabajar de manera independiente cada triángulo, ¿sí? Es decir, tú vas a pasar los datos originales a tu segundo triángulo, vas a calcular el suplementario y de ahí en adelante de forma independiente. Entonces, trabajamos primero con el triángulo que está aquí a la izquierda, que fue el original, y si te fijas aquí ya calculamos el ángulo C, el cual es lógico. Si yo ya tenía un ángulo de 60 y ahora acabo de obtener un ángulo de 74, lo que le falta para 180 serían 45.7932. Muy bien, entonces ya simplemente me falta un dato más que es el lado C, para lo cual también aplico la ley de senos. Y ya con este dato que acabo de obtener del ángulo C, lo sustituyo y simplemente hago un despeje, aplico los datos en la calculadora y ya tengo el lado C. Muy bien, aquí terminé de resolver mi triángulo que está aquí a la izquierda, mi triángulo original. Ahora nos vamos con el segundo triángulo. Lo que voy a hacer es borrar estos datos para que te des cuenta que lo único que necesitabas del primer triángulo es el primer dato que calculaste y para lo cual usaste el suplementario y ya nada más. De aquí en adelante tú trabajas con estos datos que tienes aquí en pantalla. El ángulo C, este sale directito, porque tienes aquí 60 grados más 105 grados, lo que nos falta para llegar a 180 es 14.2068. Muy bien, este dato lo utilizamos para el lado que nos falta, simplemente sustituimos en la ley de senos, despejamos y lo demás lo hace tu calculadora, con lo cual obtenemos este lado que nos falta. De esta forma ya hemos resuelto los dos triángulos, ¿ok? Entonces, bueno, en conclusión, siempre empieza pasando los datos originales
con este primer dato que tú sacas, con este primer ángulo, tú sacas su suplementario y de ahí en adelante todo es independiente, ¿ok? Muy bien, me interesa también que aquí observes qué es lo que está sucediendo con estos datos y el por qué se están formando dos triángulos. Vamos a la siguiente imagen. Yo te di que el ángulo medía 60 y el lado medía 10 y había otro lado que medía 9. Y lo que está ocurriendo es que ese lado 9 puede encajar tanto en este punto como en este punto de acá. Es decir, se puede formar este triángulo como este otro. Hay dos formas posibles en que podemos colocar ese lado 9 que tenemos ahí. ¿Ok? De esta forma es que nosotros pudimos crear estos dos triángulos posibles. Muy bien, vámonos con un tercer ejemplo. Ahora te voy a dar también datos muy parecidos. Y ahora lo que está sucediendo es que te estoy cambiando el lado que aparece ahora en pantalla como 11. De nueva cuenta, empezamos aplicando la ley de senos. Hacemos un despeje. Dejamos el ángulo B solo, es decir, con el seno inverso. La calculadora hace el siguiente trabajo y ya tenemos el valor del ángulo B. Muy bien. Como en los casos anteriores, vas a empezar con el suplementario. Vamos a pasar primero que nada los datos originales y luego con el suplementario vamos a calcular el correspondiente ángulo B2. Y aquí quiero que me pongas muchísima atención. ¿Qué es lo que podemos observar aquí con este 128.1 que acabamos de calcular? Pues mira, si consideramos el 60 que tenemos acá originalmente con el 128 y lo sumamos, pues nos van a dar 188.1. Y esto no es posible, porque bien sabes, los ángulos internos suman 180. Entonces con esto nos damos cuenta que este segundo triángulo que empezábamos a calcular simple y sencillamente no puede existir. Entonces para este ejemplo 3, ya que nos dimos cuenta que no puede existir, simplemente nos quedamos con los datos originales y aquí nos falta calcular el ángulo C y el lado C y hemos terminado. Para el ángulo C, de nueva cuenta, 51 más 60, lo sumamos y lo que nos falta para llegar a 180 lo tendremos aquí como 68.0665. Ya nada más nos faltará el calcular el lado C, empleamos la ley de senos, hacemos un despeje y hacemos ese cálculo. ¿Ok? Con esto hemos terminado de resolver nuestro ejemplo número 3. También quiero que lo veas en proporción para que te des una idea de lo que está sucediendo. Lo que ocurre aquí es que este lado 11 única y exclusivamente puede encajar en este punto. Si tú lo movieras de lugar a cualquier otro punto se pasaría de la línea punteada y no me formaría ningún triángulo. Única y exclusivamente puede caber en este punto y es por eso que existe un solo triángulo. ¿Ok? Muy bien. Finalmente quiero que te concentres en esta pregunta. La duda es, en los otros casos, ya vimos un caso que es el ambiguo. En los otros 3 casos restantes, ¿pudiera ser que se presentaran dos triángulos? Esa es la duda. Pues bueno. Otro de los casos es cuando yo te doy dos ángulos y uno de los lados. Aquí, cuando yo te doy dos ángulos y uno de los lados, desde el momento en que te estoy dando dos ángulos, ya te estoy trazando la trayectoria que tiene que seguir cada uno de los lados. Por lo tanto, al resolver el triángulo, única y exclusivamente vas a tener un solo triángulo. No hay posibilidad de dos triángulos. Otro dato que te puedo dar es cuando yo te doy dos lados y el ángulo que forman. En este caso en particular, como ya te di dos lados, no hay más que poder cerrar esos dos lados a partir de esta trayectoria. Entonces, de nueva cuenta, solo puede existir un triángulo. Finalmente, si yo te doy 3 lados, con mayor razón. Si yo te doy los 3 lados es porque ya te estoy dando el triángulo. Entonces aquí simple y sencillamente lo que falta es calcular los ángulos, es decir, única y exclusivamente puede haber un triángulo. ¿Ok? Muy bien, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Te agradezco tu atención, nos vemos en el siguiente video.